Hola, pues se trata en este vídeo de compartir algunas conclusiones al respecto de la última obra de James Malone, Más allá de la parroquia, Beyond the Parish, una obra que todavía no está traducida al español, de 304 páginas, suponemos que no tarde mucho en traducirse, porque la anterior tuvo cierta difusión. Y bien, es una obra que nos plantea algunas cuestiones relativas al colapso del sistema parroquial en Occidente. Da la impresión que estamos bastante dormidos en la diócesis, por lo menos en la de España, en relación con aquello que está ya llegando, esta situación desbordante en la que estamos, de la organización de la pastoral territorial. Parece que no lo vemos venir. Y el último libro de Malone, autor de Una renovación divina, pues nos da algunas claves realistas, sensatas, que pueden servirnos. Aquí en este vídeo voy a presentar un extracto bastante detallado, con alguna visión personal, y hay que decir solo a modo de contextualización que el autor es párroco en Nueva Escocia, Canadá, y tiene una responsabilidad diocesana importante por ahí, que ha ido evolucionando, claro. Entre otras cosas, planea y plantea y ha dado comienzo a una especie de red de liderazgo de renovación pastoral y de liderazgo de pastores que tiene una proyección incluso internacional. En esta obra, pues Malone empieza planteando que a veces los cambios rápidos de curas y obispos que desconocen los procesos iniciados en la diócesis y en las parroquias suponen un problema. La matriz de la pastoral tiene que ser diocesana y el éxito de largo plazo, los frutos duraderos de una parroquia misionera dependen sobre todo del liderazgo diocesano y no solo del parroquial. Precisamente el objetivo del libro es inspirar a un nivel diocesano a las parroquias a la diócesis, para que abracen realmente su identidad misionera. Son las estructuras diocesanas las que deben revisarse a la luz de la misión, no solo las parroquiales, y dice con sensatez que las proyecciones de la secularización en Occidente son desastrosas. La evolución es imparable. Y cuando la pastoral de mantenimiento quiere acapararlo todo, las parroquias se convierten en vampiros que llevan al queme y a la depresión de los agentes de pastoral, especialmente de los pastores. El capítulo segundo nos da las fases de declive de una iglesia. Se empieza por la negación, pues no pasa nada. Sigue el recalibrado, que vendría a ser reconocer que algo falla y se quiere arreglar, pero al final es más de lo mismo, no cambia el modelo, no cambia el planteamiento. No se percibe que los retos son sistémicos y requieren respuestas sistémicas, cambios profundos. Después viene la fase de la ira, culpar a los otros, incluso la fase del éxodo, momento en que se da la salida más sangrante de los fieles, y por último la fase de desesperación o muerte. A veces el cierre de una parroquia puede ser un mal necesario en el contexto de la renovación diocesana, pero él dice que nunca es una victoria. Estas serían las fases de muerte, pero hay que suponer que puede haber un momento de reacción, y de eso trata este libro, ¿no? Las diócesis pueden morir cuando el ratio de cambio afuera es superior al interior, se convierten en irrelevantes. Hay que evitar la acomodación y el aislamiento, favoreciendo el compromiso misionero y la dinámica de la encarnación, cuidando la pertenencia y la experiencia de acogida en la comunidad de la fe. En el capítulo cuarto nos cuenta que a veces parece que en las parroquias se tiene el complejo de Titanic, no nos vamos a hundir, también la diócesis, y no se percibe la necesidad de cambiar de modelo. Además, en muchas iglesias se quiere ver los frutos del cambio sin su dolor. Hay que aprender a gestionar el cambio y la innovación correctamente, identificando a los que están por el cambio, los que tienen pasión por la innovación, a los que lamentablemente con frecuencia se ve como una amenaza realmente, cuando más bien son parte de la solución. En el capítulo 6 nos cuenta que la mayor parte de las parroquias y diócesis escogen mantener las estructuras por encima de la prioridad de la misión el 90% del tiempo, a cualquier coste. Pero sucede que las estructuras muchas veces no son adecuadas para la evangelización y hay que tomar decisiones difíciles, por lo que
ha visto en muchos países. Hay varios modelos de reestructuración que básicamente se resumen en los siguientes. Lo que él llama clustering o unificación, que podría tener varios significados según el lugar. Con frecuencia consiste en unificar varias parroquias en torno a un pastor. Cuando se hace así, el peso del sistema disfuncional es multiplicado y colocado en el pastor. Considera que es el peor de los modelos y coloca una presión terrible sobre los curas y las comunidades. Después viene el de zonas pastorales, que pueden asumir distintos enfoques, ¿no? Desde el arciprestazgo, de la vicaría, etc. Se favorece la colaboración con un coordinador que al menos tiene una cierta autoridad de líder, pero tampoco parece útil porque se basa en la idea de que el territorio es la realidad primaria que las parroquias tienen en común y de que la cercanía supone experiencias y necesidades comunes. En un mundo como el nuestro, en que la movilidad está en auge, se desmiente esta visión. Se busca la parroquia que me convence más que la territorial, y puede pasar que una parroquia alejada tenga más en común con nuestra parroquia, por ejemplo, que una parroquia cercana. De hecho, una parroquia con un enfoque misionero en medio de una zona de mantenimiento pastoral puede sufrir bastante. ¿Qué pasa aquí? Que en estas zonas pastorales muchas veces no hay un liderazgo claro y son parroquias que se ven forzadas a trabajar juntas sin ningún incentivo estructural, sin líneas claras de toma de decisiones, de proyecto pastoral, de autoridad, de rendición de cuentas. Incluso cuando se intenta el liderazgo de un comité, se malgastan personas y recursos y los frutos suelen ser de frustración desde su punto de vista. Bueno, y aquí llega la fusión, que es, según James, lo único que funciona. Se unifican varias parroquias en una sola, con varios edificios y localizaciones, pero con una estructura unificada. Una parroquia zonal puede tener varios pastores asociados que trabajan con el pastor principal, y la forma va a depender de si es urbana o rural. La clave va a ser que tenga un líder reconocido y una estructura que pueda servir a la misión, porque estructura y liderazgo van de la mano. Se trata de liderar al grupo de gente clave. Estos cambios no son solo cambios que involucran a las parroquias, sino también a las zonas y a la diócesis. Hay que partir del principio de teoría de las organizaciones de que cada organización está perfectamente diseñada para obtener los resultados que está obteniendo. Así que habrá que buscar, digo yo, pues un diseño de la pastoral territorial que favorezca nuevos resultados. Por tanto, una óptica más misionera. El capítulo 7 habla de que, aunque es claro el declive de la cristiandad, pues el Señor está conectando gente para hacer emerger algo nuevo, para renovar estructuras, procesos y cómo vivimos al interior de la Iglesia. Considera que la fusión de las parroquias de la que antes hablamos es el modelo, pero no es magia. Favorece la eficiencia, pero también hace falta una nueva visión. La fusión de parroquias también crea problemas, sobre todo si no se cambia la cultura de la parroquia. Muchos curas están frustrados ante una iglesia mortecina con escaso compromiso, de ahí la importancia de la amistad entre los presbíteros y del apoyo a los curas, incluso del coaching para curas. Además, dedicar tiempo a discernir las fortalezas y los roles de los curas y de la gente puede ser muy eficaz de cara a orientarles. Desde luego hay que evitar sacrificar la salud de nuestra gente para mantener las estructuras a cualquier precio, que lamentablemente pasa demasiadas veces. Tampoco vale sumergirse en una cultura de la mediocridad donde no hay rendición de cuentas, sino que se necesita un trabajo pastoral de calidad. Es curioso porque hay un estudio que el autor cita que reveló que los curas más felices y comprometidos eran los que estaban sin parroquias y los jubilados, y los que peor estaban eran los jóvenes, supuestamente porque están en parroquias y con ámbitos territoriales cada vez más grandes. Se puede conjeturar a la luz de lo que dice Malone. Y el autor considera que esto podría encajar con lo que se averiguara en otras diócesis, o sea que seguramente resultaría lo mismo si se hiciera el estudio en otras diócesis. Bueno, buena parte de los cambios que se necesitan en la estructura y en la dirección tienen que partir de que hay que manejar el proceso de declive.
Eso sí, con vistas a un futuro crecimiento, porque no se puede renunciar al crecimiento misionero, al contrario. Será más fácil apoyar de las diócesis a pequeñas, a menos parroquias, y los curas también deben cuidar la coordinación y las reuniones frecuentes con los equipos zonales, incluso con el obispo. Dice cosas muy concretas que, bueno, que también dependerán de cada contexto. Dice que en la diócesis de la que él parte, ¿no?, su experiencia, es frecuente que se fusionen varias parroquias, hasta 5 incluso, y la idea es que si puede haber 2 curas en cada parroquia, siendo uno el líder y el pastor, tal vez un diácono y laicos trabajando con el equipo, pues se podrá tener un equipo interesante. Eso sí, reconoce que la tarea única y específica del líder no se puede sustituir, ni siquiera por el otro presbítero que participe en la parroquia. Así que le da mucha importancia a esto del liderazgo efectivo de un presbítero en una parroquia. También defiende, eso sí, el equipo de liderazgo con 3 o 4 personas que apoyen al único líder, que es el párroco, y un consejo pastoral que sería un órgano aparte, pero también orientado a la misión y con la presencia del equipo de liderazgo. Porque, como nos dice en el capítulo 8, la clave será potenciar el auténtico liderazgo con un cambio cultural masivo, favoreciendo ese sentido de urgencia de las reformas, porque parece que muchas veces los que tienen el rol de líderes diocesanos y parroquiales no han entendido bien el problema y viven con espíritu de negación. Considera incluso que las parroquias saludables pueden dar vida a las mortecinas realizando una especie de trasplante, transfusión con envío de voluntarios, misioneros. Es como una especie de adopción de otra parroquia en su proceso de cambio y transformación. Bueno, la parte tercera del libro habla del liderazgo, que es posiblemente la clave del libro, seguramente, ¿no? Considera que muchas veces los clérigos son líderes del tipo cuello de botella, cada vez tienen más cosas en la agenda, y los líderes que son necesarios, los párrocos que son necesarios, son los líderes abrebotellas, que son aquellos que crean otros líderes y afirman sus dones. De hecho, es una realidad que alguien sea párroco no significa que tenga un liderazgo efectivo y motivador, capaz de influir hacia la acción y menos hacia la acción misionera. ¿De dónde viene el modelo del liderazgo? Desde luego de Jesucristo, evidentemente. El modelo del líder servidor, que más que dirigir, sirve y apoya, acompaña y alienta. Si eres simplemente el jefe, tienes que tomar todas las decisiones, tienes una agenda repleta, pero posiblemente carezcas de una visión para el futuro. Otro signo de que eres el jefe y no líder es que guías a un equipo, pero tu vida está aislada de otras personas. Posiblemente culpas a los demás de tus fracasos y te apuntas a sus éxitos, no pides colaboración. Estás centrado solo en la misión y no en las personas clave que están a tu lado. Posiblemente eres el jefe, pero nadie te sigue. La verdadera medida de liderazgo, dicen, no solo es que te sigan, sino que haya otros líderes siguiéndote. O sea, un efecto multiplicador del liderazgo, porque el modelo clerical del ministerio es lo opuesto al líder siervo. En el capítulo 10 nos habla del liderazgo como influencia. Está claro que la revolución tecnológica y las redes sociales han expandido las posibilidades de liderazgo, y eso es algo muy positivo, creando pues nuevos ámbitos de influencia. De hecho, el mismo Malone pretende eso, ¿no? Que a través de distintos recursos favorecer pues esa experiencia de renovación pastoral. Habla de las tentaciones del líder, que son el ego, el poder, el control, la alabanza, el prestigio, el dinero, el placer, el sexo, los regalos, el respeto, la realización personal. Bueno, cuestiones todas de un ámbito más moral que no requieren más explicación. En el capítulo 11 habla del liderazgo como equipo. Aunque no se puede desconocer el carácter jerárquico de la Iglesia, debe entenderse bien ese liderazgo y esa gobernanza. Normalmente en los seminarios se ignora totalmente la ciencia del liderazgo y, de hecho, muchos curas con talento reconocen que no están preparados para esto. Los curas son formados para ser líderes
heroicos, líderes sin equipo. Y entre los autores que le han inspirado mucho está Leoncini, que es un autor católico del ámbito de la empresa, estudioso del ámbito de la empresa, de la gerencia. Bueno, el capítulo 12 nos cuenta que realmente el liderazgo requiere ceder, compartir algo de autoridad. Es algo un poco discutible. Bueno, vamos a ver desde el punto de vista de la teología del ministerio, la autoridad del pastor, por ejemplo, no se puede compartir. Se puede compartir pues el ejercicio de tareas y desde luego trabajar en la línea de la sinodalidad, pero es una autoridad que es indelegable, por así decirlo, ¿no? Desde mi punto de vista. Pero bueno, eso es un matiz quizás de menor importancia a efectos prácticos. Hay que distinguir entre la visión, hacia dónde vamos, la estrategia, que es el plan para llegar allí, y la táctica, que son las decisiones que se van tomando en la medida en que se va ejecutando el plan. Dice James que en su red de coaching, los curas, se ve que tiene una red de coaching para los curas, seguramente de su diócesis y demás, los curas suelen identificar el equipo de liderazgo como el mayor motivador de su cambio que transforma su ministerio. En este esquema, el párroco no abdica de su liderazgo, sino que supone, eso sí, asumir riesgos importantes. El equipo no debe ser grande ni pequeño. El equipo de liderazgo considera que de 4 a 6 personas estaría ideal. Leoncini dice que las buenas reuniones tienen un tercio de defensa de las ideas de los ponentes, con pasión, y después dos tercios de preguntas para aclaraciones y profundización. Pero lo que se intenta evitar es que se entre en el ataque frontal de las ideas. Vemos que es un estilo coaching, no directivo, no adoctrinador, y por tanto un estilo que intenta favorecer pues no solo la delicadeza y la amabilidad, sino la autonomía y la positividad. El porcentaje que está mencionando dice que considera que funciona. Los equipos tienen varias características cuando son fructíferos: la unanimidad en la visión, el equilibrio de las fortalezas, la vulnerabilidad basada en la confianza y en un manejo saludable del conflicto. Y menciona varios recursos que pueden servir de tipo psicológico para conocer las fortalezas y características de cada integrante del equipo de cara a conjuntarlas y armonizarlas. Bien, los curas suelen tener un hiperdesarrollo de los carismas de pastoreo y enseñanza y mucho menos de los carismas de apostolado y evangelización, tomando la cita de San Pablo como referencia sobre distintos carismas de la comunidad. Al autor le produjo una terrible frustración cuando oyó decir a un obispo que para llevar a cabo la nueva evangelización necesitábamos una nueva catequesis. Pues él entiende, y es bastante claro, que más bien lo que hay es un subdesarrollo de la dimensión misionera de los carismas. El líder debe hacer todo lo posible para facilitar el acuerdo, es lo esencial, desde luego, pero también facilitar el desacuerdo e invitar a la gente a que desafíen sus ideas. Tiene que haber un ámbito de libertad, porque si alguien está en desacuerdo con el líder y éste no escucha, esto transmite la impresión de que las reuniones no son un lugar seguro. El conflicto es energizante y es saludable si se sabe orientar, si conduce a mejores decisiones, porque si el líder actúa de manera unilateral, todos se irán. Un líder que actúa también desatendiendo la opinión unánime de todo su equipo hace el tonto. Al final, considera cada líder tiene el equipo que se merece. El capítulo 13 es bastante concreto, nos habla de encarnar el liderazgo. Algunos no aplican muchos de estos principios porque proceden del mundo secular, del mundo de la gerencia, de los negocios, y parecen poco espirituales, pero no olvidemos que se cumple aquel principio permanente de que la gracia perfecciona la naturaleza y no la reemplaza. El liderazgo efectivo ayuda. Hace falta rezar y hace falta hacer muchas cosas, pero también poner los medios humanos
Tenemos mucho que aprender de este mundo de la psicología, de la sociología. Desde luego no vamos a copiarlo todo, pero podemos aprender mucho de este mundo de la gerencia, del que viene, por ejemplo, Leoncini, y considera que uno de los mejores libros de negocio, según este Leoncini, es precisamente el Nuevo Testamento, entre comillas, varios libros, ¿no? Pero el servicio a Jesús en el Nuevo Testamento es la mejor inspiración, dice él, para el liderazgo. Vemos cómo Jesús dedicó la mayor parte de su tiempo a su equipo, acompañó individualmente a cada uno, acompañó al pequeño grupo, no a las multitudes, y ese es el modelo. El modelo es acompañar al equipo clave para que ese a su vez multiplique el efecto del liderazgo y se vaya creando ese liderazgo multiplicador. En la parroquia de Malom acuden 1.400 personas en las misas dominicales y 865 tienen un ministerio. Son números asombrosos, sobre todo el segundo, ¿no? Él dice que en ese proceso solo acompañó directamente a 4 personas. Lo demás sería ese liderazgo distribuido del cual trata el libro. Conviene valorar, dice, la semana de los curas desde los 3 ministerios: predicación, sacramentos y liderazgo. Normalmente no se suele dedicar tiempo al liderazgo. Los curas van a reuniones donde no se necesita su presencia el 70% del tiempo. Sí, a veces puede parecer virtuoso que el cura esté en todas las reuniones y sin embargo eso puede ser contraproducente. Lo propio es dedicar al menos el 40% al liderazgo y un 25% a la predicación, y también dedicar tiempo a cuidar tu mejor carisma, que puede ser algo que hagan otras personas, incluso otros laicos, pero que también es interesante e importante cuidar tu mejor carisma. El cura no tiene que estar disponible para todo, siempre. Eso de llama al cura solo funciona en las parroquias rurales pequeñas y acaba quemando al párroco, incluso a la parroquia, podríamos decir. Habla de distintos modelos de parroquias y de consejos parroquiales, activistas, gestores, supervisores, representantes y de liderazgo pastoral. Lógicamente el que defiende es el último, el de liderazgo pastoral, ¿no? Un consejo pastoral no debe ser la tarea del equipo de líderes, que debe reunirse todas las semanas y tener una orientación diferente. Eso sí, los miembros del equipo de líderes forman parte del consejo pastoral y se reúnen también en las convivencias más intensivas. Dice en concreto un sábado cada cierto tiempo, 4 o 5 veces al año, pero bueno, eso son experiencias particulares. En cuanto a las estructuras, considera que se requiere flexibilidad y cambiar lo que no está funcionando, lo que está creciendo demasiado. Hay que decirle a la gente que las estructuras están de alguna manera en experimentación y que pueden cambiar, y normalmente cambiarán cada cierto tiempo. Como decíamos antes, Malone defiende que se delega autoridad al equipo, no solo responsabilidad. Es algo que yo discutía, pero bueno. En cuanto a los pastores, en el capítulo 14 distingue 6 categorías. Dice que algunos son entusiastas con las ideas reformistas y misioneras, otros son prudentemente favorables, otros son permisores, controladores pero favorables, y otros pasivamente opuestos, los que no ven la iglesia misionera como un reto, y después están los que son activamente contrarios. Esto vale para los párrocos y para los obispos, naturalmente, incluso para los seglares. La iglesia, pues, sufre de un desorden de déficit de imaginación, considera, y es clave elegir una herramienta principal de evangelización para que se centren todos los esfuerzos en esa que se pretende que sea realmente eficaz. Cuando un cura deja de estar disponible a todas horas y se enfoca en su liderazgo, en la herramienta de evangelización principal, en su equipo clave, se puede sentir culpable. Por eso hay que darle permiso para que no esté en todo y educar a la gente para que comprenda que se está trabajando con un nuevo enfoque ministerial.
centrado en el liderazgo pastoral y no en hacer todo. Bien, en cuanto a la parte cuarta, la titula Cultura. Hay que preguntarse si se tiene una cultura misionera, porque la mejor estrategia de una organización no da frutos si no hay una cultura que la soporte. La cultura es la manera en que hacemos las cosas aquí. Viene a ser un iceberg que influye en todo, aunque hay una parte visible, está la parte invisible que influye en todo, ¿no? Y es una realidad que hay que formar activamente. Cuando damos forma a la cultura por la manera en que se lidera, la cultura, nos dice, se come a la estrategia como desayuno y el liderazgo se come a la cultura para el almuerzo. El auténtico líder puede ayudar a crear una cultura saludable por la manera en que premia, celebra, prioriza y comunica. No se trata de trasplantar buenas prácticas a otras parroquias si la cultura que la soporta no se da allí, puede ser ineficaz. También hay que evitar una cultura tóxica, crear una cultura de equipo, de comunión, porque hay que ser bastante inflexibles con la toxicidad, no se puede admitir en ningún nivel. Formamos la cultura por lo que celebramos. Si queremos una parroquia misionera, pues habrá que cambiar la cultura de la parroquia, la cultura del obispado, la cultura del nivel diocesano. Para él, el liderazgo consiste en influir, inspirar a personas y equipos a formar discípulos que vivan gozosamente la misión de Jesucristo, teniendo en cuenta que nadie entra como líder por decisión propia, sino que tiene que haber una llamada previa, un discernimiento, que le corresponde sobre todo al líder principal, al pastor, porque no todo el mundo vale para eso. Liderazgo supone sobre todo forjar nuevos líderes, por eso la delegación viene a ser una clave de la cultura del liderazgo. Para introducir a la gente en el liderazgo hay que ir hacia esa cesión de autoridad. Delegar supone riesgos de todo tipo, pero al mismo tiempo son riesgos que hay que asumir para aprender de errores y aciertos, hasta el punto de que considera que las decisiones de los responsables de cada ámbito solo las puede contradecir el pastor en casos muy graves, cuando sea absolutamente necesario, porque normalmente habrá que respaldar su autonomía con un control muy moderado. Hay un principio de bajo control y de alta responsabilidad que es el adecuado. El alto control mata la innovación y el compromiso. Por eso hace falta un sistema de rendición de cuentas a distintos niveles, no tanto al párroco, que acompaña directamente solo a su equipo, sino que sea un sistema de rendición de cuentas de tipo distribuido. Lo que no se puede tolerar es el sistema que abunda en las parroquias y que tiene un resultado terrible, normalmente un declive, que es un sistema de bajo control y baja rendición de cuentas. Tampoco basta una rendición de cuentas que sea simplemente a posteriori, tiene que ser proactiva, tiene que ser una rendición de cuentas movida y motivada por el liderazgo proactivo. Bien, en una cultura del liderazgo, los agentes de pastoral sienten que están respondiendo a una llamada y no ven su servicio como una propiedad, sino que simplemente están viviendo su vocación y no están haciendo un favor al pastor de turno. Bien, de hecho dice Rick Warren, no uses a la gente para hacer crecer a tu iglesia, usa tu iglesia para hacer crecer a la gente. Hace falta gente creyente, disponible, que transmita, que se deje enseñar. Esto es importante también. Dice que invitan a cada líder de cada ministerio a identificar a un aprendiz y a empoderarlo. Hay una progresión muy interesante que sería la siguiente. Yo hago, tú observas, hablamos. Yo hago, tú ayudas, hablamos. Tú haces, yo ayudo, hablamos. Tú haces, yo observo, hablamos. Es una forma de mentoría. Habría que preguntarse a quién estamos acompañando. Hay que invertir en los líderes para buscar ese efecto multiplicador.
¿Estamos haciendo crecer a la gente adecuada o simplemente aceptamos voluntarios? El capítulo 16 habla de hacer crecer las culturas clave, son culturas primarias o prioritarias a todos los niveles, la cultura de la evangelización, del discipulado y de la alabanza. Pues la cultura de la evangelización debe estar radicalmente fundamentada en el nivel parroquial y diocesano. Dice que no le corresponde al obispo evangelizar, sino asistir a las parroquias en esta tarea. Bueno, se entiende que no evangeliza a ese nivel parroquial, así se interpreta correctamente. Es crítico para el liderazgo diocesano pedir a las parroquias que elijan una herramienta de evangelización y rindan cuentas de su uso. Dice que no es tan grande la lista de herramientas que están siendo efectivas para esa primera evangelización. Bueno, depende un poquito de cada una, de cada diócesis y cada lugar, pero él destaca sobre todo Alfa como su experiencia fundamental a nivel de primera evangelización. Muchas veces, cuando usas una herramienta de este tipo, debe favorecer que la parroquia se comprometa totalmente, porque si optas por varias herramientas al mismo tiempo, es difícil que se dé ese crecimiento. En tal caso, la comunidad nunca se compromete realmente con una y la atención y la energía de la parroquia se diluyen. No se trata tanto de hacer más con menos, sino de hacer menos con más. Esta es la tarea del presbítero, hacer menos cosas con una concentración de recursos y de actividades que hagan una diferencia real. Todo esto nos recuerda al principio de Pareto, ¿no? Hacer exactamente lo más efectivo. Bien, habla de muchas cosas, evidentemente esto es un resumen detallado, por eso quiero contarlo todo. Puedes buscar lenguajes y estrategias para los alejados, evitar un lenguaje inadecuado para los no creyentes, evitar que las parroquias se centren en los niños porque hay que buscar recursos para que los adultos crezcan en la fe y vivan un proceso de discipulado. Alfa viene a ser para Malone el punto de invitación y de transformación de la cultura misionera de la parroquia, tanto para los de dentro como para los de fuera. Él habla de esa continuidad que hay en pequeños grupos, de la experiencia del curso Alfa, del que no podemos hablar aquí ahora porque hay información disponible en internet y en otros sitios. Y eso sí, muchas veces empieza Alfa con la gente de dentro de la parroquia, pero el objetivo naturalmente es sobre todo llegar a la gente de fuera, creando una cultura de la invitación, que es uno de los síntomas de una iglesia saludable. También habla de la calidad de la liturgia, de la cultura de la adoración, que favorece el ofrecimiento y el servicio. Dice que algunos piensan que una cultura de la excelencia viene a ser extraña a la iglesia. Vendría a ser algo así como que nuestro mensaje es tan bueno que no hace falta, pues, pensar en otras cosas como publicidad, marketing religioso, etcétera, ¿no? Pero todo eso lo que favorece es una cultura de la mediocridad. En el capítulo 17 habla de algo tan concreto como el poder de medir. Hace falta medir si estamos caminando de la manera correcta, porque muchas parroquias hacen muchas cosas pero no ejercen una influencia verdadera. Lamentablemente solemos medir sobre todo los sacramentos, no cuántos discípulos misioneros tenemos, que sería la clave, ¿no? Cuántas personas realmente comprometidas con la misión, especialmente más jóvenes, ¿no? Otro signo importante de la salud de una parroquia son los bautizos y confirmaciones de adultos. Bien, Malone y su equipo pues pretenden de alguna manera, a través de ese proceso de análisis, de medición y toda la experiencia acumulada, inspirar a las parroquias católicas de todo el mundo. Propósito bastante ambicioso, naturalmente. Bueno, capítulo 18 habla de la estrategia.
La parroquia requiere relaciones sanas. Las iglesias recelan de la palabra estrategia, piensan que va contra el espíritu, que es algo propio de una empresa que requiere evaluación honesta de la situación actual y de la eficacia. Pero lo cierto es que la estrategia nos saca de nuestra zona de confort. Un plan escrito pide responsabilidad, revisión, rendición de cuentas. La visión es clave de la estrategia, idealmente la visión de un obispo que inspira la de las parroquias, aunque es mejor que tu obispo no tenga ninguna visión a que tenga una mala, cosa curiosa, ¿no? Por lo menos dice que no se oponga a la visión misionera de las parroquias. Un sano nivel de descontento viene a ser saludable en las parroquias y en la diócesis y mueve a la acción. Él mismo expresó su descontento de manera airada y algo negativa en algunos momentos y no encontró eco y de alguna manera se arrepiente de aquella actitud porque no basta ver el problema, sino que hay que buscar también las soluciones. Dice que tuvo la tentación de olvidarse también del nivel diocesano al ver la situación a nivel diocesano, una tentación que pueden tener muchos pastores. Al contrario, dice es necesario tener un papel más proactivo, más propositivo con el obispo y el nivel diocesano. Promover los eventos diocesanos en la parroquia, acudir a ellos, bueno, cosas muy concretas que también defiende. Capítulo 19. Ya a punto de acabar el libro, nos cuenta que se trata sobre todo de vivir como una diócesis misionera, de poner todas las infraestructuras al servicio de la misión, evitando además la mentalidad de los privilegios y las prebendas. Y el peligro de preterir a los curas jóvenes, de ponerlos en el último lugar, se supone sobre todo a los jóvenes innovadores de los que antes pues he hablado, ¿no? Las parroquias no son premios ni castigos y también es importante que se planifique la sucesión en las parroquias clave, por esto de lo que antes hablaba de que hay que evitar los cambios frecuentes de curas que rompen proyectos pastorales consolidados. Habrá que colocar cada pastor en un equipo y procurarle coaching, un apoyo clave para él, porque crecer como líderes es difícil, incluso para los obispos más que para los pastores, ¿no? Para los curas, pastores locales. La meta, dice él, es convertirse en una iglesia eucarística que se une a la danza trinitaria y se entrega por la salvación del mundo. Pues bien, hasta aquí el extracto bastante detallado del libro, prácticamente no hay tema que no haya resumido. Espero que les haya servido, el libro estará disponible posiblemente en español pronto y ya pueden acceder a la versión en inglés, ¿no? Y creo que es un libro que plantea muchas cosas interesantes para la reflexión, sobre todo ese realismo, esa sensatez que tiene al ver el proceso de declive de la parroquia y cómo debe cambiarse pues, la organización ministerial, la reforma territorial que se requiere de la pastoral, porque de otra manera pues el sistema colapsa y es inviable tal como está planteado ahora. Pues si te ha gustado este contenido, pues puedes apoyarlo dándole al like y suscribiéndote también para seguir haciendo cosas de este estilo.